Dios le bendiga y le guarde. Este es el día que hizo el Señor para bendecir tu vida. Estamos aquí en HIT RD Radio, un canal bendición para toda la República Dominicana. Tenemos una pastora y un evangelista que tienen una palabra gloriosa de bendición para todos ustedes. Pastora. Aleluya, sí, Dios le bendiga. Estamos aquí, como dice el pastor, en tu canal Hits RD Radio para las naciones. Bendito sea el Señor. Esta palabra que trae nuestro hermano y profeta Wilmy. Aleluya. Hay que prepararse, hay que sentarse a escuchar, porque es que Jehová trajo algo fuerte hoy. ¿Verdad, Wilmy? Amén. Ey. Así es. Bueno, ya te sabe, esté atento, comente, comparte, porque hay algo glorioso en la atmósfera del Espíritu Santo en este tu programa HIT RD Radio. Wilmy, pastora Betania Valdés, Dios le bendiga. Amén, 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 amén. amado pastor. Dios bendiga más. Mi nombre es Winmy, como el pastor mencionó. Estoy más que contento y agradecido de estar en esta plataforma. HIT, ¿verdad? HIT Sí, Dominicana. Hits RD HIT Radio. RD. Radio. Dios mío, qué gloria. Sí, yo sé que lo que Dios va a hacer hoy será algo sobrenatural. Yo creo fielmente que Dios va a bendecir nuestra vida Amén. y Como solamente esté expectante, usted que está ahí, comparta, comente y déle like hasta la campanita si le aparece. aleluya. Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy estaremos ministrando aquí o estaremos conversando con un tema muy poderoso. Y el tema es el siguiente: cuando Dios dice que no. Dios mío, espérate. Se me fue una Aleluya. moto. Cuando Santo. Dios dice que no. Y yo sé que muchos de los espectadores que están ahí se preguntarán, pero Dios dice que no también. Porque yo sé que es más fácil o nos conviene más, siempre que nosotros tenemos una petición, escuchar el sí y el amén de Dios. Aleluya. Sí. Pero ¿qué pasa o qué acontece cuando Dios directamente no está de acuerdo con la petición que nosotros estamos haciendo? El día de hoy nosotros estaremos desglosando, estaremos ampliándonos o desplayándonos en esta tertulia para que usted pueda absorber lo que entienda que pueda ser beneficioso, ya que nosotros también aquí seremos edificados. Amén, amén. Una pregunta, ministro de la palabra. Dios dice que no. Dios yo me crié en el Evangelio y escuché una cosa que no sé hasta qué tanto era bíblica, que decía, Dios dice tres cosas, sí, no o espera. Dios dice que no. Bueno, para desarrollar eso, una de las cosas que nosotros tenemos que buscar en la Biblia, ¿a quién Dios le dijo que? Dios mío. Amén. Claro, porque nosotros necesitamos una evidencia. Y una de las evidencias bíblicas es cuando David comete pecado con Betsabé, que él se rinde delante de Dios, hace cama de silicio, intercede fervientemente porque él quería la vida del niño. Ahora, cuando el niño muere, él entendió la respuesta automáticamente y salió del silicio, salió del luto que él se encontraba, porque Dios no estuvo de acuerdo en responderle de la forma que él quería que le respondiera. Por eso es que cuando el niño muere, entonces él confirma el no, que el no es un adverbio que significa la negación de algo, el no estar de acuerdo, no dar continuidad. Eso es no. Y sin más preámbulo, es un antónimo, es decir, lo inverso de sí, que sí es estar plenamente de acuerdo con lo que se hace o con lo que se dice. Gloria a Dios para siempre. Si estamos en medio de esta palabra, porque hay algo glorioso. Yo he notado en el aura que se vende un yo declaro. Entonces,
y una imposición. El apóstol Pedro lo llama los leones de Dios, estos leones que se han levantado, que entienden que Dios le debe algo. Pero según lo que está hablando el ministro, parece que no, parece que hay veces que Dios dice que no. Que según la historia que el ministro está hablando, el hombre se trancó a ayunar para doblarle el brazo a Dios, a la voluntad mía, pero Dios le dijo que no. Entonces, yo quisiera que usted saboree lo que estamos hablando y vea cuando Dios no te entrega algo, cómo vino ese niño bajo pecado, bajo aura negativa. Entonces, no me va a dar lo que me va a hacer daño. Eso en el final va a formar una desgracia. Así que yo quisiera que el ministro nos inserte en el corazón esto que le insertó el Espíritu Santo para todos nosotros. Oh, claro que sí. Vamos a leer en la primera carta de Juan, su capítulo 5, versículos 14 y 15. Vamos a utilizar esta palabra como punto de referencia para así nosotros empezar o darle continuidad a esta conversación. Primera de epístola o carta de Juan, su capítulo 5, versículo 14 y 15. Y leemos la palabra. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios Él nos mío. oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria. Gloria a Dios. Para saltarte el texto que nosotros leímos, nosotros tenemos un ejemplo muy poderoso. Y el ejemplo que tenemos es con Jesús, Dios mío. el Hijo de Dios, el cual, estando en la postrimería de su ministerio, en la fase final, Amén. ya cuando él empezó a sentir los dolores de la crucifixión, el dolor de la negación, el dolor de la traición, sin haberlo vivido en carne propia, estando en el Getsemaní, él le hizo una petición a Dios. Y esta petición la hizo orando. Y le dijo, Padre, si es tu voluntad, Gloria si a es lo que tú quieres hacer conmigo, si es tu Santo. propósito, si es lo que tú diseñaste para mí, pasa de mí esta copa, Santo. pasa de mí Dios este mío. sacrificio, Ah, pasa de mí este dolor que estoy sintiendo sin aún verlo. Pásalo de mí. Gloria a Dios. Ya él había anunciado que faltaba poco tiempo para que se cumpliera lo que la palabra dice. Pero el mismo Jesús en su oración nos da cátedra a nosotros de cómo nosotros debemos orar. Nosotros no debemos ir delante del trono de Dios a atracar a Dios. Dios mío. No. Nosotros no podemos tampoco ir delante Padre. del trono de Dios a cuestionarlo o a manipularlo con un ayuno Oh, Padre. o a manipularlo con mi oración. No, Señor, tú tienes que hacer esto o yo me aparto del evangelio. No, Señor, tú tienes que hacer esto porque esto es lo que yo quiero. La palabra revela en Santiago también. Usted pide y no recibe porque usted pide mal Dios mío. para gastar en su propio deleite, Aleluya. para satisfacer la carne. Entonces, pedir bien o estar bajo la voluntad de Dios es aceptar lo que Dios quiere que usted haga, usted le guste o no le guste. Padre. Usted esté orando para que sea así, o usted esté orando para que sea no. Al final de la jornada, lo más conveniente es que la voluntad de Dios se haga en usted, que la palabra la revela como agradable, buena y perfecta. Jesús, estando en el Getsemaní, diciéndole, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero, el pero es, en inglés tiene un nombre, es un punto conector. La primera oración con la segunda. En la primera oración, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Apruébame, Señor, no pasar por este sufrimiento. Gloria a Dios. Pero el pero conecta a la segunda parte, cuando él dice,
que se haga tu voluntad y no la mía. Gloria al Señor. Este es un tema un poco complicado porque en el poco tiempo, para así decir, 15 años que tengo en el Evangelio, he podido ver mucha gente que le ponen una demanda constante a Dios. Ay, No, señor. Tú tienes que aprobarme esto, oh, Dios mío, santo espérate. Dios. sí o sí. Ay. Entonces, cuando tú vas delante del trono de la gracia con una aprobación previa de lo que tú quieres, tú no estás dejando que Dios te diga sí o no. O que te diga, espera. Dios mío. Dios le da una palabra al profeta para que se la dé a Sedequías. Diga, mira, dile a él que arregle su casa, porque él se va a morir. Esa fue la palabra que le di, que había muerte. Era un sí de que la muerte iba a llegar. Pero el hombre, habiendo caminado justicia, dice que se volteó y le empezó a decir a Dios las cosas buenas, como él había caminado delante de Dios. Y Dios permitió que el profeta se devolviera. Y el sí que la aprobó, entonces lo cambiaron. No, dile que no. No se muere. Dios mío. Entonces Dios dice que sí. A mucha gente Dios le dice, sí, tú te vas a morir. Pero a otros le dicen, no, todavía no es tu tiempo. Aleluya, gloria a Dios. A mucha gente Dios le dice, sí, cásate. A otros le dice, no, todavía no es tiempo. Dios Cuidado. mío. Espérate. Ese es el Dios que nosotros le creemos. El mismo que enseña en Mateo 5:13, que dice que nuestra conversación sea con sí y no. En el Evangelio, a veces, se nos daña el sí y se nos daña el no. Dios mío. Ujú. Y Aleluya. estas dos palabras tienen que funcionarnos constantemente, porque no siempre usted va a poder hacerlo. Y no siempre usted no va a poder hacer. Por eso debemos apelar a consultar a Dios Aleluya. para ver cuál es su voluntad. Dios dice que sí, como una canción que dice, if Jesus say yes, nobody can say no. Dios Si el mío. Señor dice que sí, nadie puede decir que no. Gloria a Dios. Dios le prometió a Moisés, te saco, tú serás el libertador, tú eres el... Pero él mismo endureció el corazón de Faraón. Endurecía el corazón de Faraón porque había un... Y era Dios hacerle entender al pueblo que no era su forma, que no era en su tiempo, sino en Aleluya. el tiempo perfecto de Dios. Dios mío. No sé si mis hermanos tienen algo que aportar. Sí, yo quiero hacerte un énfasis en la historia de Saúl cuando subió a hacer o sea, lo que él no, que le tocaba hacer Sacrificio. el sacrificio que le tocaba hacer A Samuel. a Samuel, perdón. Entonces, cuando el Señor no nos da una parte en algunas cosas, ¿verdad? Que son santísimas, que son ya decretadas, que tienen ya un orden, ¿verdad? Sí. Su orden, porque si él dice que no, como hay muchísimas historias, hay muchísimas partes donde el Señor dice que no, desobedecen, entonces le cuesta hasta la muerte y hasta que desechen a la persona. O sea, Dios en esa parte que no le tocaba, él hizo el sacrificio y le causó que Dios lo deseche. Wow. Dios mío. Entonces es muy peligroso, mis hermanos, que nosotros cuando el Señor dice que no a lo que a lo que él ya puso por mandato, Santo. entonces si nosotros hacemos lo contrario a lo que él Gloria a dice, Dios. aleluya, bíblicamente hay muchísimas partes donde el Señor dice que no hagamos algo y nosotros no vamos por aquí. Dios dice que no vayamos por aquí y nosotros vamos por aquí. Entonces es muy peligroso que nosotros porque es una desobediencia a que cuando Dios dice que no, usted hacer las cosas contrarias a lo que él dice. A su nombre sea toda la gloria. No sé si el pastor tiene algo que decir con respecto al tema.
No, claro, porque es que estamos viendo en este tiempo un mover como un espíritu, como de creer que Dios nos tiene que servir a nosotros. Y Ay, Dios en su infinita misericordia nos bendice, nos acompaña, nos da victoria. Pero los siervos de Él somos nosotros. El rey es Él. Yo no debo. Esa historia que tú insertaste es algo glorioso. Pues el hombre se trancó en ayuno. Ahora, ¿cómo surgió ese niño? A través de una desgracia que yo cometí. Hay mucha gente que comete muchas desgracias y también quiere que Dios le empañe su desgracia. No, a su Dios no obra gloria. Dios tiene toda la bendición del mundo, pero nosotros debemos estar en la plena comunión y en la santidad. A su nombre, gloria. Dios mío. Esto, como dicen nuestros hermanos, esto va a pasar a la historia. Que yo sé que hay mucha gente que están orando. Hay mucha gente que están orando, poniéndole demanda a Dios, Dios mío, diciéndole, Señor, o tú me resuelves, o tú me resuelves, o yo suelto esto. Dios mío, O tú Dios dices mío, que Padre. sí, o yo me voy para el No, mundo. pero venga, Oiga eso, pastor. sí, Y pastora Betania. eso es. O tú dices que sí, o no, el tiempo que tengo en el Evangelio. Pero ven acá. Nosotros tenemos un modelo de cómo orar que el Señor lo dejó. Y el Señor no nos enseñó a nosotros a ir delante del trono como que nosotros tenemos la razón de A antemano. imponer, a imponer. Tampoco nos enseñó el Señor a nosotros ir delante del trono como que el Señor tiene que hacer lo que nosotros nos dé la gana. No, nosotros No, la eso no es así. deseo de él. Entonces, Dios, amado que nos escuchan aquí, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y nadie puede detenerlo. Aleluya. Cuando Dios dice que no, cuando el Señor no está de acuerdo que usted haga algo, ¿usted sabe por qué es? Porque Dios ya sabe lo que te conviene. Dios mío, Mire, Entonces, es verdad. hay gente que el Señor le ha dicho, no te vayas por ahí. Dios le dijo a Balaam ay, que ay, profetizara en contra de Israel. Dios mío, y este hombre. Dios le dijo a Balaam que hiciera alianza con Balaam. No, Dios nunca le dijo eso. Entonces, a veces el correr en contra, a veces no siempre, el correr en contra de la voluntad de Dios va a traer repercusiones instantáneas. ¿Qué le pasó a Balaam? Dios no dijo que no. Dios no dijo que sí. Dios tampoco dijo espera. Dios no dijo nada, pastor. No. Entonces, cuando Dios no dice nada, nosotros necesitamos seguir creyéndole a Él y no hacer nada nosotros. Dios mío, Entonces, yo, si hago un movimiento en fe sin Dios decirme nada, estoy desobedeciendo. ay, ay, Si yo hago un movimiento diciendo que Dios me mandó y Dios no ha dicho que sí, ¿qué está pasando ahí? que no, que hay una rebeldía. Porque el silencio de Dios también puede ser un no. Dios mío, Señor, Señor, yo necesito un empleo. Mañana yo voy a salir a buscar empleo. En el nombre de Jesús yo voy a salir mañana. Y tú sales a buscar empleo. Gloria a Dios. Y te dan el empleo. Y tú dices, Señor, gracias porque me diste el empleo. Pausa. Dios te dijo a ti, Dios te habló, Dios te direccionó. La palabra dice, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tu vereda. Dios mío, Aleluya. Tener un diálogo con Él. Y para que la pastora me diga que sí o me diga que no en algo, yo necesito tener una comunicación. Dios mío. Entonces, ¿cómo es que nosotros sin tener comunicación estamos diciendo que Él no dijo que sí? Ay, Padre. A veces hay, a veces él hace silencio. Y ahí es que viene el esperar y saber que Dios tiene el control. Si Aleluya. él dijo, si se le hizo una petición, hay que esperar. ¿Por qué estamos esperando a Cristo?
tenemos la paciencia, Aleluya. ¿verdad? Tenemos uno de los frutos del Espíritu que se nos dio, es para esperar. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. Claro. ¿Qué tú sugieres? ¿Qué tú sugieres? O sea, en general, a ti mismo también, a mí, al público, a todo, a todo el mundo. ¿Qué tú le sugieres hacer cuando Dios dice que no? ¿Qué tú sugieres? O sea, y bíblicamente puedes decir, No, excelente. Excelente. Buena pregunta. ¿Qué yo debo hacer cuando Dios dice que no? En una ocasión, el apóstol Pablo iba a ir a España, Europa. El Señor le dijo que no. Dios mío. Y Dios me está prendido. Dios le dice que no, o Dios dice que no, porque Dios conoce el futuro. sí, Dios sabe lo que te va a pasar. Nosotros lo sabemos. Nosotros podemos fluir en lo profético en un momento determinado, tener una visión momentánea de lo que va a pasar, pero Él conoce el futuro completo. Dios mío. aleluya. Él sabe todas las estrategias que el diablo está utilizando para destruir gente. Sí, Cuando Dios te dice no, cuando Dios te dice no lo haga, tú puedes tener 100% seguro que ese no es 1000 veces mejor que el sí. Ay, gloria a Dios mío. Dios, Siento poder. aleluya. Tú puedes tener 100% seguro que la negación de lo que tú quieres te va a conectar más al propósito. Dios mío. Amén. Y lo vemos con Jesús, por ejemplo. Sí. Cuando Él está en la cruz, yo, Elí, lama sabatán. Dios mío. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Padre, Él sintió la soledad. Tanto. Siendo el Dios y teniendo la autoridad de matar a todo el mundo ahí y de volver a su trono, no iba a pasar nada. Él, como dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se sometió a la voluntad de Dios, la cual era no estar con Él en ese momento, Dios mío. sino no estar con Él. Era un no Gloria. rotundo. No voy a estar contigo, porque el propósito para que se complemente, para que se cumpla, tú tienes que estar solo. Capítulo 2, Aleluya, versículo gloria a 24 Dios. del libro de Juan dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Santo, santo. no llevará mucho fruto. Aleluya. Pero Pero si si muere muere, y queda solo, lleva. mucho fruto. Gloria a Entonces, Dios. Dios que es omnipresente, Dios que es omnisapiente, que todo lo sabe, pero aparte de eso es soberano. Ujú. ¿Qué es soberano? Él hace lo que él quiere. Cuando Él hace lo que le da la gana. Él es incuestionable. Cuando Dios dice que no, ¿cuál es la recomendación? hacerlo voluntad. Seguir haciendo la voluntad de Dios y no hacer absolutamente nada, ni seguir clamando por un sí. Dios mío. No, porque tú tienes que decirme que sí. No, es que no. No, Señor, tú tienes que decirme que sí. Vemos un Pedro, un Simón que está cerca de Jesús, que Jesús le revela una realidad. Me dice, tú me vas a anular antes de que el gallo cante todo. Y él le dice, no, Señor. Él le dijo que no, pero en el campo de batalla, en el terreno, se cumplió la voluntad que Jesús declaró. Él lo negó. Él lo negó. Ahora, para detallar un poco más la respuesta, ¿qué hacer cuando Dios dice que no? Lo más recomendable es seguir postrado en su presencia Ay, Dios. hasta que tú recibas Oh, una gloria. respuesta. Porque el Aleluya. no de Dios, el no de Dios, si está alineado a su voluntad, que está alineado a su voluntad, es fluido. Aleluya. Ay, sí que tienen veneno. Dios mío. Ay, sí que tienen amargura. Ay, sí que tienen muchísima gente en la tumba. Hay Aleluya. ministerios que están sepultados. Entonces, el no de Dios casi siempre
es la plataforma correcta para conectarte a su voluntad. Cuando Dios le dice a una mujer, ese no es tu esposo, es porque le tiene uno mejor. Dios mío. No, que no le conviene. Le tiene uno mejor. Cuando Dios dice, esa no es tu casa, te tiene una mejor. Entonces, tú no entiendes quizá el no de Dios si a ti te llega unos pelos. Mira, Betania, pastora Betania, le estoy vendiendo ese abanico en 3,000. A usted le hace falta el abanico. Usted busca el precio del abanico y el abanico vale 8. Pero usted no sabe que Dios sabe que ese abanico es reparado. Ay, ay, ay. A su nombre. Dios mío. Dios Entonces, mío, Dios siento que poder. sabe que ese abanico tiene una reparación, aún tú buscando el precio y comparándolo, te dicen, no lo hagas, mija. Pero tú lo haces. ¡pum! Pa. Y Ya, como entonces tú lo después se haces, queja. tú lo haces, te das cuenta que el abanico cumple los 3 meses de garantía, después se daña. No, Entonces, y que, oye, perdón. Hay mucha gente que cuando se meten en el charco, dicen, Alaba. oye, mencionan al Señor como una queja. Ay, Dios mío. Como que fue el que le dijo, "Oh, cómpralo. No, pero Dios es inocente, no. Dios no Ay, te mandó. ay, Dios mío. Ni le... Dios no te mandó. No, si Dios te dice que no, y tú actúas como que si Él dijo que sí, cuando las consecuencias vengan, No le eches la culpa. no le diga a Dios. Diga, Señor, como dijo Adán en el Edén, disculpándose, la mujer que tú me diste, oh, A la mujer que yo te di. ok, la mujer que yo te di, pero ¿por qué tú no me dijiste eso antes de comerte el fruto? Dios mío. Entonces, cuando Dios dice que no, ese es el tema que nosotros tenemos hoy, detallando y desplayando que no siempre sí, Señor. No siempre amén. No siempre le está de acuerdo. así es. Mire, le voy a contar un testimonio. Antes de yo casarme, antes de yo casarme, yo estaba conociendo una joven de Estados Unidos. Y cuando la estoy conociendo, que nosotros empezamos el proceso de oración, yo estaba ayunando, Gloria a Dios. oraba, Santo yo sea el estaba nombre. orando, yo estaba declarando y yo estaba creyendo que Dios estaba en el asunto. Dios mío. Y yo estaba diciéndole, direccióname Dios. Pero, pastor, Dios no dijo nada. Santo sea el nombre de Dios. Dios no dijo nada y ya yo tenía la maqueta preparada. Ay, 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 A su Padre. nombre. Dios no había dicho Santo. nada y Wow. ya yo tenía hasta el lugar donde me iba a casar. Dios mío. Wow. Dios mío, qué gloria. A su nombre, Gloria. Santo Dios. a punto de decir yo que sí, sin Dios Dios entonces tuvo que mostrarme cosas que él sabía, pero yo no le entendía porque yo no quería un novio, pero él sí. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó? Yo me iba a casar con una serpiente. Oh, Padre, ten Como misericordia. siempre. Una mujer que tenía asignación de la ¿Para tiniebla qué? para tumbar a los hombres de Dios. No, y Cuando esa yo fue voy diseñada para ti. Ay, al Padre. expediente, Wow. resulta que habían 5 evangelistas que ella había chocado. Venía de Estados Unidos al país a tumbar evangelistas. A su Gracias, Señor. nombre. Gloria. Gracias, Jehová. Ahora, ¿por qué a veces nosotros queremos que sea un sí y no escuchamos el no de Dios? Dios mío. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué, profeta? Porque nosotros estamos mirando nuestro propio beneficio Ay, ay, y me voy. nuestra propia Me conveniencia. voy de aquí, me voy. No, porque nosotros queremos hacerle entender a la gente que Eso es. Dios dijo que sí, cuando Dios No has no dicho que ha dicho nada. y estamos vendidos como que somos los ministros y nuestra palabra tiene peso. Exacto. No, porque a mí Dios me habla, pero Dios te dijo que no, ministro. Y si Dios te dice que no, si Dios te dijo que no, ¿por qué tú actúas como que sí es sí? Y el que Dios le dice que no y actúa como que sí es un sí, ¿ten desobediencia? Ay, es una rebelión. A su nombre sea la Gloria. gloria. Gloria a Dios para siempre. Voy a entrar a un tema complicado. ¿Cómo así, ministro? Sí, porque voy a hablar de lo profético Ay, Dios cuando mío. Dios dice que no. Y yo sé que Aleluya. este tema, quizás, en esta parte que voy a entrar ahora,
no le convenga a mucha gente. Dios mío, me voy. Me voy, Y ministro. voy a decir que no le convenga a mucha gente porque tú puedes fluir en el don, tú puedes fluir en la asignación, pero una mínima desobediencia de lo que Dios dijo te puede hacer morir con el don. Dios mío, El profeta joven. Ay, 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 ay. morí con el don, ministro. Santo. ¿Sabe? El profeta joven, Dios le dijo, no te pares a comer en ningún lugar. ¿Y ¿Qué le qué dijo? hizo? No te pares. ¿Y Es qué una hizo? oración negativa. No te pares. Es decir, No. no te detengas a comer en ningún lugar. ¿Qué hizo? Aparte de que le digo, no te detengas, le digo, por el camino que tú vayas, no vuelvas. No vuelva. No, Este ya van, profeta- ya van varios no. No te detengas en ningún lugar. Y por el camino que vayas, no vuelvas. Y que tampoco comiera en ningún lugar. ¿Sabe qué hizo el profeta Job? ¿Qué hizo, ministro? Él estaba viendo la misma mano de Dios. Y Dios lo utilizó para soltar una palabra que el altar de Jeroboam se partiera en dos. Así. ¡Wow! Ay, con. ¡Padre! Ay, putáis, con. ¡Oh, Padre que está Dios! dentro de ti cuando tú haces la voluntad, que van a hacer que altares se partan. Ahora, tienes que saber y escuchar cuando Dios no está de acuerdo con algo. Porque Dios le dijo al profeta, no te devuelvas por el camino que fuiste. Pero también Dios le dijo al profeta, no te pares en ningún lugar a comer. Le dio dos no. Gracias, Dios. ¿Y qué hizo el profeta? Lo quería transformar en sí. No, pasa lo siguiente. Y este otro problema ahora. ¿Cuál es el otro problema? El profeta Sí, viejo. no, el profeta viejo es una problemática grande, pero hay mucha gente que utiliza la palabra para manipular la voluntad de Dios. Dios mío. ¿Y cómo así, ministro? Sencillo. La palabra dice, si dos se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa en la tierra, será hecha. Escuche, si dos se ponen de acuerdo, pastor, y piden cualquier cosa en la tierra, será hecha. Entonces Dios te dice a ti, esa no es tu esposo, esa no es tu esposa, yo no estoy de acuerdo con ese negocio. Y tú buscas hombres de oración. Escuchen esto, porque la palabra dice, si dos se ponen de acuerdo, entonces tú buscas dos que estén de acuerdo. Y dice, hey, vamos a orar. Dios mío. Porque el Señor, escuché como la voz de Dios que me dijo que no. O siento como que Dios no está muy de acuerdo, pero si nosotros nos ponemos de acuerdo, la palabra del Señor dice que cualquier cosa que pidamos, la recibiremos. Le metemos Gloria a versículo. Dios. Ese no te Entonces, dio. exacto. Entonces, pastor, Dios mío. si Dios te dice que no, si Dios te dice no, tú puedes hacer lo que tú hagas. Y el no. Es que no. Tú puedes agarrar el no y ponerle el pecho. Y Este hombre, Dios mío. no es no. No es no. En toda la No escuela que yo es fui. el antónimo de sí. En toda la escuela que yo No es estudiaba. no estar de acuerdo. En toda la escuela que yo estudiaba, la palabra no quiere decir inglés. No es no en inglés. En casi todos los idiomas no es no. Y el gesto que se utiliza es ese. No. No. Imagínese usted a Dios haciendo así. No. Ah, chachay. Nadie puede cambiar la perspectiva de la voluntad de Dios. Dios mío. Nadie puede manipular a Dios. Entonces, escucha esto. Si dos se ponen de acuerdo y piden cualquier cosa, aquí en la tierra será hecha. Ajá. Tiguerón. Tiguerona. Tú sabes que el Señor Y este hombre, Dios mío. te dijo a ti, no hagas eso. Pero tú lo escuchaste claramente y estás buscando a Juanita, Agustina, que son mujeres de oración, y la seca en oración. Porque tú quieres un sí. No, yo quiero que este negocio se dé. Yo quiero que lo pase. Pero yo te digo que no, abusador. Que Dios te dijo que no, mi amor. Yo te digo no. Y si Dios dice que no, es no.
Ahora, Samuel va a la casa de Melino, de Isaí. Samuel tiene un prototipo de cómo es el rey, que lo vi. Claro. Es decir, él estaba predispuesto para ungir el rey. Pero cuando él va a aquel lugar a ungir el rey, resulta que ninguno de los que habían pasado adelante tenían la característica que Dios había probado, pero Samuel lo había probado. Dios mío. Entonces Dios tuvo que decir 7 veces que no. Santo sea el nombre de Dios Dios. dice que no. Entonces, ¿qué yo debo hacer cuando Dios me dice no? Gracias, Aleluya. Señor. Mira, ese negocio no conviene. Cuando Dios te dice, esa sierva no te conviene, alaba, ese trabajo no te conviene. Si Dios te dice no, es porque Él tiene algo mejor. Gloria a Dios. Pero eso mejor, Él no te lo puede mostrar hasta que tú no sometas tu vida en obediencia al no que Él te dio. Dios mío. Gloria a Dios. A su Aleluya. nombre. sea Gloria. la gloria. Santo. Entonces sea el nombre. Samuel, estando predispuesto, ama de cómo era el rey, porque él estaba mirando a Saúl, porque lo amaba. Gloria a Dios. Resulta que por poco el cuerno de aceite caía sobre 7 que Dios no había elegido. Ay, 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 ay. Dios mío, tengo que estar perdido. Si usted no, esa fue la única vez que Dios dijo que no 7 veces. Wow, Dios. ¿Cuándo? Cuando vio a Samuel a ungir a David David. como rey, fue la única vez que Dios dijo que no 7 veces. 7 Dios veces. mío. Ay, ay, ay. Porque había un hombre, el sacerdote, el ungido, la bocina de Dios en la tierra, con una estructura humana, llama, Ey, con una estructura de carne y hueso, con sus ojos en el antiguo rey y no en el que Dios quería posicionar. Dios mío. Aleluya, sí. Entonces Dios, cuando te cambia el sí por el no, es para hacer su propia voluntad. Dios Para mío. mostrarte a ti que Él no se encasilla en sistemas, que Él está por encima de los sistemas, que Él está por encima de la opinión humana, que Él está por encima de lo que tú tienes en tu mente. Aún nuestra mente es demasiado pequeña para contener a Dios, Aleluya. demasiado finita en nuestra mente para que Dios quepa en ella. Samuel, Santo ¿va a elegir sea el el nombre primero? de Dios. No. ¿El segundo? No. ¿El tercero? No. No. ¿Cuarto? No. No. ¿Quinto? Aleluya. No. ¿Sexto? No. No. ¿Séptimo? No. Y luego que eso pasa, Dios mío. entonces él, utilizando el instinto, como ya él sabía que no había nadie más, No hay por ahí. porque ellos estaban preparados, entonces el profeta ahora se da cuenta como que Dios no está de acuerdo, porque Dios utilizó un método con el que nunca lo había usado. 7 veces que no. Dios Digo, mío. hey, aquí hay problema. Dios dijo que no 7 veces. Y si Dios dijo que no 7 veces, y Dios me mandó a la casa de Isaí, el hombre está aquí. Está aquí. ¿Dónde está? Pero ahora hay que mandarlo a buscar. Ay, ay, Hay ay. alguien aquí. Queda otro. Aleluya. Queda otro. Porque Jehová me dijo a mí que aquí estaba el rey. Dios me dijo que aquí estaba el hombre que yo iba a huir. Dios me dijo que estaba aquí. Pero hay problema. Serio. Y el problema serio es que Dios te dijo que sí, que ahí estaba, Exactamente. pero no te había revelado quién era. Ay, Dios ay, mío. ay. Dios te dice, sí, sí, ve a hacer mi voluntad, pero espera mi dirección Dios mío. para huir. Santo sea tu nombre. Entonces, la problemática del profeta, del sacerdote, él tenía la ubicación. Yo quiero que usted sepa, amado que me escuche, Ay, ay, que no ay. siempre la ubicación es suficiente. Dios mío. Tienes que esperar que Dios diga que sí. Amén. Dios, tú tienes que esperar que Dios te señale quién es. Entonces, el profeta llega
Dios no señala a nadie. Él mirando lo que había Apariencia. pasado, mirando la apariencia, wow, qué lindo. Mirando, wow, qué tantas cualidades. ¡Qué gloria! Por poco, si Dios no lo interrumpe, iba a ungir el que no era. Ay, Padre, ten misericordia. ¿Cuánta gente ungido el que no es porque están mirando apariencia? Aleluya. Es verdad. Vandalí, anecuatua. Santo sea tu nombre. ¿Cuánta gente han elegido a la que no es porque miraste apariencia? Aleluya. Le elegiste en el lugar que Dios te dijo, pero no elegiste el que Dios te dijo. A su nombre. Ay, ay, ay. Dios te dio la ubicación, pero no te dijo cuál era, Nos vamos de aquí. ni te dijo quién era. Aleluya. Entonces, profeta que me escucha, ministro que me escucha, siervo que me escucha, la ubicación no es suficiente. No. Porque tener la ubicación y querer fluir, que anhelando un sí sin Dios hablar, es recibir 7 no como consecuencia Dios mío. y esperar el que ya Dios se Mira, esa parte de la ubicación está buena porque hay veces que la ubicación que te envían te deja un chisma para atrás. Hubiere, Dios mío. Puede equivocar, Dios mío, ¿qué es esto? puede entrar en el lugar equivocado, a su nombre sea toda la gloria. pero hay una señal. Hay una señal. Entonces, yo también voy a sugerir algo de parte mía que me ha funcionado. Cuando Dios dice que no a lo que yo quiero, a mi petición, ¿verdad? Que tengo en mi corazón, para que Dios conteste rápido esa quizá necesidad que he tenido, que Él conteste esa respuesta que yo quiero en el momento, yo recibo la lluvia temprana cuando yo hago ruego a Jehová. Cuando yo hago ruego a Jehová, esa lluvia viene así, mira, ¡vup! ¿Por qué? Porque yo le estoy rogando a mi Padre. Padre, óigame, como lo hizo Jesús, que Jesús rogó al Padre de él la copa, pero que no sea su voluntad, sino la de él. Entonces, cuando ruego a Dios por cada petición que le hago, aleluya, aleluya, se arruga y nunca de mi boca ha salido esa rebeldía, porque Su nombre. ahí es que sale la rebeldía cuando tú quieres que Él conteste lo que tú quieras. Dios mío. Que Él diga lo contrario, aleluya, a lo que tú estás pidiendo, aleluya. Pero tiene que en el ruego, aleluya, decirle como dijo Jesús, que sea tu voluntad, Dios papá, mío. y que sea la tuya, Señor, aleluya. Yo sé que quiero esto, yo sé que estoy esperando esto, Señor, pero dime, aleluya, dime si tengo que esperar. Padre, mira, muéstramelo. Mira, le busco como lo hizo Gedeón, que Gedeón buscó diferentes formas, diferentes, aleluya, señales. Tú puedes hacer lo mismo. Si tú quieres que Jehová te conteste, porque Él contesta a sus hijos para que no se desesperen. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él busca, aleluya, responderte rápido cuando Él ve que tú estás entregando a Él que sea su voluntad y no la Dios mío. A su nombre, la gloria. respuesta que Wow, tú estás esperando. Aleluya. poderoso, esto está a otro nivel de gloria. Santo es el Y nombre de mientras la pastora Betania hablaba, esa poderosa exhortación de ruego, de súplica delante de Dios. La palabra dice, y confiadamente al trono de la gracia. Dios. Dios mío. Mire, hubo una problemática y fue la siguiente. Y fue que Acab y Josafat querían el sí de Dios para subir a Ramón de Galá. Dios mío. Dios mío. Pero Dios dijo que no. Ay, 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 ay. Y todos los profetas, muy parecidos a los profetas de este tiempo, Ay, 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 ay. todos los profetas Ay, Dios mío. decían que sí. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Sube Padre? a Ramón de Galaad, que el Señor te entregará la victoria. Ay, ay, ay. Santo sea el nombre de Sube Dios. a Ramón de Galaad, que Dios te va a entregar la promesa. Pero ahí estaba Josafat
Y Josafat era el rey de Israel. Mm, Y Josafat, al ver que todos los profetas, escuche esto, pastor, Dios mío, espérate. escuche esto, que aquí entra lo que hablábamos ahorita. Estaban todos de acuerdo, estaban todos hablando un mismo lenguaje, pero cuando no es la voluntad de Dios, Dios interrumpe el acuerdo para que él no se cumpla. Dios mío. Sam. Aleluya. Y lo ha hecho varias veces, lo hizo en la Torre de Babel. Ay, 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 ay. Interrumpió con un no rotundo, con confusión, con desacuerdo. Detuvo la Torre de Babel. Es el mismo Dios que te dijo que no. Y si te dijo que no y tú intentas convertir el no en un sí, vas a tener Ay, ay. Así es. Muy grave. amado. Mire, todos los profetas del palacio, Dios mío. los profetas que tenían botella a su Ay. nombre, Ay, no, espérate, ¿cómo así? los profetas que estaban vaqueados por el gobierno, Dios mío. los profetas que estaban cómodos, los profetas que no profetizaban lo que Dios quería, Ay, ay, ay. sino lo que el rey quería escuchar. ¡Ey! Esta gente que Dios decía que no, ellos decían sí, sube, ¡Ay, Dios! porque sabían que un no podía crear un desacuerdo con el rey y perder la posición terrenal. Ay, Ay, Dios ay, mío, me ay. Por eso fue que Jesús me voy a frente a Pilato nunca se humilló perdiendo su posición, sino que cuando se le preguntó, ¿y tú eres el rey de los judíos? Él no dijo, yo soy, sino tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Entonces, yo quiero que tú entiendas esto, para estar muy claro. Y es lo siguiente. Mire, estaban todos los profetas a una, combinados, bajo un acuerdo. Y todos dijeron, hey, miren, el rey quiere subir a Ramón de Galaad. Y aquí, aunque Dios te diga que no, nadie puede decir que no. Dios mío. Y todos ellos se pusieron de acuerdo. Josafat se da cuenta que todos están hablando el mismo lenguaje y él no siente presencia. Espérate. El no de Dios viene con presencia Ay, incluida. Dios mío. El sí de Dios viene con presencia incluida. Por eso cuando Dios te dice que no, tú puedes estar como te ata lengua, tú hablas. Sí. La unción te visita y tú dices, Padre, gracias. Porque tu Aleluya. desacuerdo a mi voluntad me hace entender la tuya. Oh, gloria a Dios. El no Aleluya. tuyo me hace entender que yo te necesito. Dios mío, Padre. Dependemos de ti. Que yo dependo absolutamente de ti, mi Dios. Gloria a Que sin Dios. ti yo no soy nada Nada. ni nadie. Por lo tanto, Dios, toma el control de mi vocabulario y de mi voluntad para yo decir que sí cuando el cielo dice sí y decir que no cuando el cielo dice no. Dios mío. Aleluya. Entonces, volvemos, que esta será la parte para culminar. Todos los profetas decían que sí. Sí, sí, sube. Dios mío. A Ramón de Galaad, Dios te entrega la victoria. El rey hacía alianza. En alianza Judá con Israel. Josafat que está ahí, que conoce a Dios. Abba. Dice, No hay uno. Esa pregunta. Esa pregunta. ellos todos han dicho que sí. Esa pregunta incómoda que hacen los hombres de Dios. No, pero, Sí. No hay uno de Jehová. pero, Es que yo no sentí su gloria. o sea, Es que yo no sentí su presencia. ¿Y cómo que se desató el don profético? acá, Dios mío. Ufale, guatuá. Acá. Mm. El mismo Dios mío. consciente Dios mío. que diciendo que sí, no tenían la autorización de Dios Dios mío. para decir que sí. Dios mío, ¿qué es eso? Santo, Y como santo. no tenían la patentidad divina para decir que sí, el mismo acá, me lo imagino yo sentado en su trono, recibiendo 300 sí y sin sentir presencia. Dios mío.
Luego que Josafat dice, pero ven acá, como que no me está cuadrando No esto. me cuadra. No me cuadra. Mira que Yo te dije, Esto yo no estamos me, conectados, yo te dije. mira a ver si tú tienes otro hombre por ahí. no me cuadra esto. ¿Qué es lo que Por favor. pasa? Mira a ver si tú tienes otro que, aunque no diga que sí, que diga ni que sea tal vez, Aleluya. pero que sea diferente. Mm. A lo que acá responde, lo diré con mi palabra. Wow, hay uno, ¿no? Sí. Pero ese teacher nunca le dice lo que yo quiero escuchar. Hay gente pidiendo profecía. Sí. Gente que Dios le dijo, no. Y ellos llaman a Betania, pastora, ore por mí. Estoy orando con un siervo. Y yo siento como que Dios está de acuerdo. Ellos saben que Dios dijo que no, pero prueban a ver si tú eres verdadero o falso. Dios mío. Alaba. Entonces, si Ay. la sierva dice, sí te dice el Señor, es hombre de Dios. Es que se siente. Ellos Cuando habla el Bueno, profeta, no. óyame, él sintió. Él mismo dice que cuando él habla, él La lo tierra, siente, como que tiene esa Convicción. Claro, él lo siente. Entonces, el mismo que sabe que Dios dijo que no y que te llama para que tú le digas que sí, No acepta que es el mismo que te va a desacreditar proféticamente. Ah, No. Por eso es que tú tienes que tener tus sensores espirituales abiertos. No para conectarte con la emoción de la gente, sino con la voluntad de Dios. amén. Acá estaba conectado con la emoción de sus profetas. Dios mío. Escuche, estaba conectado con la emoción de sus profetas, con el lenguaje de ellos, aunque él no sentía presencia. Dios mío. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que están operando bajo un sí, que es desobediencia porque Dios dijo que no. Entonces, acá, luego que es intervenido por Josafat, que Josafat le dice, ¿no hay alguien más por ahí? Sí, hay uno, pero lo que él me dice, él nunca me ha dicho nada bueno. Exacto. ¿Y cómo te van a decir algo bueno si tú estás en pecado? ¿Cómo te van a decir algo bueno si tienes doble vida? ¿Cómo te van a decir algo bueno si tú haces lo que te dice tu esposa y tu esposa adora a Baal? ¿Cómo te van a decir algo bueno si tú, en cuanto a tus actitudes, eres enemigo del Dios que tú estás buscando en sí? Gloria. Entonces, quiere que Dios te diga, será bendecido cuando tienes cosas que arreglar. Por eso es que hay que hacer una revisión profética en este tiempo. Porque se está diciendo que sí a muchas cosas que no han llegado en el oído de Dios. Pero retomamos el tema. Entonces, sucede lo siguiente. Cuando traigo a Micaía, por orden de Josafat, búscame a otro, ya no había más, todito habían dicho que sí. Que traiga a Micaía, el que lo trae. Ay, Dios mío, se me colgó lo que voy a decir ahora. Santo es el nombre de Dios. Ay, Padre amado, Dios te está pasando en este tiempo. Gracias, Señor. El que lo trae le dice, mira, ten cuidado. Todo el mundo está diciendo que sí. Dios mío. Todo el mundo está diciendo que sí. Gloria a Dios. Cuidado si tú dices que no. Cuidado si tú dices algo diferente. ¿Y qué él dice? Yo voy a hablar lo que yo diga en mi palabra. Amén. Yo voy a decir lo que Dios quiere que se diga. Y una de las cosas que hizo el que quiso acondicionar al profeta fue que le metió un bofetón. Le dio una galleta y lo abofeteó al profeta. Gloria a Dios. Pero aún con eso, el profeta él no le dio por encima de los animales, sino que mantuvo su postura. ¿Dónde estaba Micaía? En el cepo. ¿Qué era el cepo? Un lugar que estaba lleno de cadena en la mano y cadena en los pies. Estaba oliendo materia fecal las 24 horas del día. Él podía decir, no, yo voy a decir que sí, para que me saquen de la cárcel y me pongan en palacio. Gloria a Dios. Pero él no dijo que sí, sino que dijo la voluntad de Dios. Y aquí viene lo fuerte.
Gloria a Dios. Cuando él llega, la primera palabra que él dice es esta, pastor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sube a Ramón de Galaad, que el Jehová le Señor te va a entregue. dar la victoria. Acá, Pero ven acá. yo quiero vamos. Escuche esto. Pareciera que a primera instancia, La mentira para la voluntad de Dios. pareciera que a primera instancia el profeta de Dios se dejó contaminar por los profetas de los hombres. Pareciera. Pareciera. Pero esto Dios lo permitió. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? ¿Vale? Para que acá impulsara la voluntad de Dios y que no se le tuviera como inocente. Dios mío. Porque el mismo acá, ¿sabe lo que dijo? No. Aleluya. Ay, qué misericordia. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo, ministro? Dios mío. ¿Estuvo consciente de que Dios no dijo eso? Ay, ay, ay. Y acá dijo, no, no. El Señor no ha hecho eso. Ay, 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 ay. Es decir, el mismo acá. Hay gente consciente que dijo. Wow, chamo. Hay gente que está consciente de que Dios le dijo que no. Sí, hay Y gente que están está buscando consciente. profetas que le digan que sí. Y los profetas le están diciendo que sí. Santo de Dios. aleluya. Pero el mismo Dios permite que a tu palacio vaya alguien que inspeccione los profetas que dijeron que sí. Gloria A a Dios. buscar el hombre que tienen trancado, pero que tiene el no de Dios en sus labios. Wow. Gloria a Dios. Amasó. Aleluya. Lo fueron a buscar al hombre. Y cuando buscaron al hombre, pasó lo siguiente. ¿Qué pasó, ministro? Sube, Ramón de Galaad. No, no, espérate, cuidado, el Señor no ha hecho eso. Entonces él reveló esto. Lo voy a decir con mi palabra. Yo vi un espíritu. Yo vi una reunión en los cielos donde un espíritu o un ángel dijo, wow, Dios mío. yo seré, yo bajaré e induciré acá. Y yo seré como espíritu de mentira en boca de sus profetas. Pero yo quiero que tú ubiques el comportamiento de los dos profetas. Los 400 confirmaciones. Yo declaro, yo me soñé, yo proclamo, desciende. Mira la diferencia del profeta de Dios. Tú iniciaste hablando del rey Ezequiel y de Isaías. ¿Cómo Isaías le dijo? El Señor te dijo que arregle tu casa que te mueres. Pues, yo quiero que tú veas el comportar profético para que tú veas que tú te estás dejando engañar porque tú quieres. El profeta de Dios no dice, yo voy a declarar una palabra. A su nombre. El profeta de Dios dice, el Señor me dijo que te diga. Tú mira, el hijo de Amós, tú iniciaste hablando de Ezequiel, profeta. Sí. ¿Qué le dijo Isaías a Ezequiel? Arregla tu casa que te mueras. Tú dijiste, yo escuché que tú iniciaste con eso. Ezequiel oró, se humilló, y antes de que salga de la casa, le vino la palabra de Jehová. Ve y dile que se humilló, que le lleva 15 años. Y ahí le dijo, cómprate un Novaldín, cómprate una ampicilina 500 y hazte una sopa, hazte un té que te va a sanar. Y el hombre se sanó y duró 15 años. ¿Tú crees que Isaías sabe la manera de sanarlo? Y no se la dio, porque le mandaron a dar una palabra. ¿Tú escuchas lo que tú estás hablando? Tú te estás dejando engañar de los falsos profetas porque tú quieres. Tú quieres ver que tú vas todo en Ramón de Galaad, en pecado. Tú quieres escuchar eso. Ministro, yo estaba en el reino, en una reunión allá. Yo no vine a declararte palabras para que tú me des ofrenda. Me voy a oler esos fecales, pero escúchame que yo vi en el reino. Solo acá. Yo voy a declararte para llenarte de emoción. Yo estoy en el reino. Y el reino, Dios aquí no se va a predicar hoy. No, señor, ¿y qué va? Yo acá me tiene la vida harta. Yo quiero que ustedes, el consejero de los consejeros, está pidiendo consejo. Yo quiero que alguien me aconseje cómo acabar con la vida de acá.
Tú estás viendo la diferencia, profeta. A los 400 yo declaro, yo desato, yo amarro, yo proclamo, yo inserto. Ahora, el profeta de Dios no digo yo. El profeta de Dios dijo, me mandó a decirte. Wow. Y es importante, pastor, tomar en cuenta lo siguiente. Wow. Siento una gloria muy fuerte. Hay una atmósfera linda de parte de Dios. Es importante Amén. tomar en cuenta esto. Esos profetas estaban financiados. Ay, Dios, me voy, ven, niño. Esos profetas estaban financiados. Esos profetas vivían en palacios y se beneficiaban de los recursos del rey. Entonces hay gente que no dicen lo que Dios dice porque pierden beneficio. Ay, Entonces su palabra profética tiene precio. Y los hombres de Dios que fueron llamados, que Dios dice, aunque le cueste la vida. Por eso acá, Fatanda, donde Dios le dio la revelación a Micaías. ¿dónde? Dice en el cepo. Dios mío. Cuatuama No, no, vámonos de aquí, vámonos. Dios mío. Profeta, porque estando en posición, yo vi a ellos ser inducidos por el espíritu de mentira. Mío. Por lo tanto, donde yo el espíritu de mentira no encuentra. Toma aquella. Donde el espíritu de mentira no entró, era donde yo estaba. Por tanto, gracias por mandarme al cepo, porque el cepo se convirtió en la plataforma para ver lo que se hacía en el cielo. Wow. Shendariko malemso, upratua quamso, inemso limanequatua. Me importa. Dijo Micaías con su actitud, no me importa aquí lo que tú quieras hacer. Santo de Dios. No he estado en el cespo toda la vida. Porque lo que yo te he profetizado no es lo que a ti te gusta. Lo que yo te he dicho no es lo que a ti te agrada. Gracias a Dios. Como tú quieres profetas que te agraden y lo tienes financiado, a mí no me interesa. A mí no me interesa un financiamiento sin la gracia de Dios. A mí no me interesa un sí de hombre cuando el cielo dijo que no. Ahí es que entra el que no te confavore. Dios mío. Ay, Dios mío. No te Entonces, confavore. Amalek, Siento yo quiero que usted sepa algo. Mire, yo quiero que usted sepa algo. gloria. Este tema está muy complicado cuando Dios dice que no. Dios mío. Está muy complicado este tema. ¿Por qué, ministro? Es complicado porque casi siempre nosotros preparamos una estructura para que Dios haga lo que nosotros queremos. Ay, Dios mío. Nosotros oramos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Nosotros ayunamos, siliciamos, pedimos oraciones, no para que la voluntad de Dios se haga. Y a veces, me voy más lejos, terminamos diciéndole, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mentira. Pero en el fondo de nuestro corazón no anhelamos la voluntad de Dios. Queremos que se haga lo que a nosotros nos dé la gana. Dios mío. Y Dios que escudriña los corazones y sabe. ¡Wow! Llámale malán, soluble. Gloria a Dios. Simón le hace una invitación a Jesús y Jesús le dijo que sí. Jesús tenía la intención de honrar a Simón, Y le dijo que sí. pero Simón no tenía la intención de ser honrado. Dios mío. Dios mío, espérate. Gloria a Dios. Jesús, en su agenda tan agotada, Dios mío. Gloria a Dios. le dijo que sí a la invitación de Simón. Oh, gloria a Dios. Pero Simón. Como era fariseo, y él tenía un cuestionario preparado Sí. para ver cómo metía a Jesús al medio. Simón quería comprobar si Jesús era profeta. Simón no honró a Jesús. Dios mío. Y Dios, que le había dicho que sí a Simón, la honra del sí de Simón, se lo llevó una que no fue invitada. Ay, Santo es el nombre Dios de mío. Dios. Hay gente Aleluya. que Dios le dijo que sí,
pero el nivel de deshonra que cargan es tan grande que un desconocido termina llevándose la honra que tiene su nombre. La casa de Simón fue llamada casa de la sepultura, casa del ungimiento de Jesús. Pero Simón cuestionando a Jesús y no apreciando que Jesús le dijo que sí. Jesús pudo haberle dicho que no. Le dijo que sí. Simón no le importó eso. Si él supiera la clase de mujer que lo toca. Oye, Nada más lo pensó. Dios mío. ¿Por qué yo traigo este tema a colación? Para que tú sepas que Dios conoce la intención tuya. Amén. Simón invitó a Jesús, pero Simón, la intención era cuestionar a Jesús, Guay, probar a Jesús. guay. Entonces, a veces nosotros le hacemos petición a Él para probarlo. Ay, 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 ay. Y seguimos ahí, tan, probando a Dios. Probándolo. Entonces, nosotros no hemos sido diseñados para probar a Dios, sino para simple y llanamente Hay, Sí. caminar como Él caminó. hay una parte que él sí te dice que lo pruebe, que son en los 10 y Diezmos y ofrendas, ofrendas, que ya esos son, que ya él impuso algo Exacto, pero tú sabes, es probarlo en esa práctica, en esa práctica, pero no es, no en el no. exacto, no, por ejemplo, probar a Dios en su voluntad, Dios mío. Exactamente. ¿sabes? Sí. Prueben Y esto, ahí se pasa exacto, ya en su voluntad. como una frescura de parte de Exacto, es no, como que una usted a su falta de hijo, respeto al usted a su padre. hijo, imagínese que usted tiene una hija hembra, Ujú. y usted a su hija le dice, mi niña, no me gusta que tú vayas a la 42, porque en la 42 el nivel de depravación y de prostitución que hay es muy elevado. Sí. Entonces, allí te puede pasar esto, te puede pasar lo otro. Yo no quiero que tú vayas. Usted como madre que porque tiene la responsabilidad legal de ella, le dice, no vaya. Pero ella dice, no, yo voy para allá como quiera. Lo mínimo que le pase es que usted le dé una pena, Ujú. porque ella está bajo su jurisdicción. Eso mismo pasa con nosotros, con Dios. Él no nos da una pela física, pero las consecuencias de nosotros ir en contra de lo que Él quiere Eso nos la- hacen entender que estamos siendo azotados. Sí. Como dice, la vara se hizo. ¿Para qué? Para la espalda del necio. Dios mío. Gloria a Dios. ¿Y quién es el necio? No obedece la voluntad de Dios. ¿Y qué es no obedecer? Desobedecer. ¿Y qué es desobedecer? No hacer lo que Dios quiere que se haga. Y si Dios te dice que sí y tú haces lo contrario, tú estás desobedeciendo. Si Dios te dice que no y tú haces lo contrario, tú sigues desobedeciendo. Hermano, ¿Qué le dijo Dios a eso? Ok. yo quiero, antes de que se me vaya, porque tengo como el rema de Dios que hace Ay, rato me está mencionando eso y tengo que decírtelo. ¿Por qué? Porque hay un público ahí que está Amén. haciendo eso, entonces eso trae consecuencias, ¿verdad? Eso trae muchas consecuencias, una cosa grave de que hasta que Jehová te deseche, te mate, al mismo tiempo todo junto, hasta te pierda. Entonces, hay una parte cuando Dios le dice que no a todos los guerreros, ¿verdad? Que van hacia un lugar, ¿verdad? Van a ese lugar. Dios dice que no tomen nada a Cam y a sus hijos. Y se lo dice a todos, a Josué, se lo dice a toda la tribu, a todos, se lo dice que no tomen nada de allí. Entonces siempre hay un grupo, siempre hay unos hermanos. Uno malo por ir. No, porque a veces se dejan llevar del enemigo, porque eso son tentaciones. Usted sabe, porque no podemos juzgarlo, porque hay momentos de tentaciones que Jehová dice que no hagan algo, que no tomen dinero, que no tomen aquello, que no tomen esto. Entonces, esa consecuencia que viene con esa historia de acá, que Dios dice que no tome, mi hermano, que no tomemos ese dinero que le están ofreciendo a usted, mi hermano y hermana, usted que me está viendo allá, no lo tome. Jehová dice que no. Usted sabe que Jehová le está diciendo que no.
no tome, no sé a quién yo le estoy hablando en esta hora. Ay, Mi Dios hermano, mío. usted sabe que eso pasa en el Sí. pueblo. Sí. No se deje engañar y no lo estoy juzgando. Estamos aclarando algo para que usted no vaya a la consecuencia de Jehová cuando él dice que no. Cuando Porque Jehová dice que no, óigame, usted tiene que oír, usted le están diciendo que no clarito, no tome eso, Dios te está diciendo y hasta te dice por qué. Quizá te dice por qué. Pero el no de él es que no, es que no. lo fuerte de esto, Dios le dice que no, y ellos robaron. Ay, Entonces el robo es un pecado. Si yo voy a su casa, Dios me cobra, me guarda, me libre siempre. Yo voy a su casa y sin su permiso, yo tomo algo. eso no. Hay una consecuencia que viene. Eso es robo. Porque yo, ¿qué dice la palabra? En los mandamientos, no robará. No, ¿Qué dice? ¡No robe! no, No te dice que robe. Entonces, si la palabra te dice no robe, no y tú robarás. robas, tú estás diciendo que sí, como Dios dijo que no. Dios mío. ¿Cuándo? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? No salgan de aquí, Aleluya. sea investido hasta que no venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y si ellos hubiesen salido, ¿qué hubiese pasado? No. Porque el Señor le dijo, no salgan. Ellos con deseo de predicar a su nombre. Ay, ay, mío. ay. Me voy, Ellos me con voy. deseo de sacudirse a su nombre. Dios mío. Pero Dios dijo que no salgan. Y oye lo lindo, que Dios le dice no salgan, pero él no le da fecha. No, hombre. Sino Dios que le tiene para- dice hasta que no sean investidos por él. Y luego que fueron investidos, ellos salieron. Entonces, obedecieron. Por eso es que la palabra dice, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Así Ences, es, él mismo lo dice. yo puedo durar 20 días en ayuno. Yo puedo durar 100 días de servicio. Amén. 30 horas de oración. Pero si yo desobedezco, Dios de mío. nada vale eso. Y esto es una práctica que es muy típica. La gente sube al monte, busca leña, pero cuando baja, le prende al calabal. Ay, Dios mío, me voy. Yo me voy de aquí, yo no aguanto esto. Yo no aguanto esto, pero Gloria al Santo. ¿Cómo así? Oh, Dios te dice, ay, no codiciarás la mujer de tu padre. Hay Guay. mucho no en los mandamientos. Dios mío. Hay que ponerle ¿Cómo atención. No así? a eso. matarás. Hay que ponerle atención a eso, ¿no? Hay mucho no ahí. Ay, No matarás. No robarás. no tendrás dioses ajenos. No tendrá dioses ajenos. Entonces Dios dice muchas veces en los mandamientos que no Que no. está de acuerdo con tales prácticas. Entonces, si él dice que no robo, yo robo, ¿qué está pasando? Hay problema. Si él dice no codicie la mujer de tu prójimo, él no está diciendo que adultere con él. No No, la codicie. no la mire. Dios mío. Exacto. No la mire con la intención de ya tú sabes. No matarás. Y no habla solamente de darle un tiro a una gente, sino de utilizar el miembro más pequeño llamado lengua para matar a un hermano. Dios mío. Aleluya. No mates. No hurtes. No. Dios te lo bendiga. Amén. Estamos ya para terminar. Esto está muy poderoso en esta noche especial. Sentimos una gloria muy fuerte. Hay un aura del Espíritu Santo muy fuerte y es para ti. Así que cuando Dios diga no, dé gracia porque usted es su siervo. Diga, Señor, si tú dices no, yo estoy de acuerdo en lo que tú quieres para mi vida. Dios te bendiga.